Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 25. Llegando a África. Tras 10 años desde el inicio de la Primera Guerra Púnica, la República Romana había logrado lo impensable: infligir a Cartago una derrota naval de tal calibre que les permitiera desembarcar las legiones en África. La batalla del Cabo Ecnomo apenas les retrasó unos meses, así que en el año 255 a.C., bajo el mando del cónsul Marco Atilio Régulo, 15.000 tropas de infantería y 500 de caballería desembarcaron en África. Los romanos desembarcaron en el Cabo Bon, justo en la parte nororiental de la bahía de Cartago o Golfo de Túnez, como se la conoce en la actualidad. Desde ahí, las legiones se dirigieron al sur y tomaron la ciudad de Aspis, actual que Libia, tras un corto asedio. Los romanos siguieron avanzando a lo largo de la bahía, hasta llegar a la ciudad de Adís, a tan solo 44 kilómetros de Cartago. Entretanto, los cartagineses habían hecho todo lo que habían podido para reparar su maltrecha flota y transportar parte del ejército de vuelta a África, donde tomaron la decisión de enfrentarse cuanto antes a los romanos, en Adís, antes de que se encontrasen a las puertas de su ciudad. Los generales cartagineses reunieron un ejército de 12.000 soldados de infantería, 4.000 de caballería y hasta 100 elefantes. Mientras los romanos preparaban el asedio en Adís, los cartagineses movilizaron su ejército y acamparon en una zona montañosa al sur de la ciudad. Normalmente, el terreno elevado suele ser una ventaja estratégica, pero en este caso, los comandantes cartagineses cometieron dos errores de bulto. En primer lugar, los romanos venían de combatir en las célebres guerras samnitas, donde habían adquirido una gran experiencia luchando en las montañas. En segundo lugar, la mayor ventaja del ejército cartaginés estaba en la caballería, formada principalmente por númidas, los vasallos de Cartago. De todo el Mediterráneo, los númidas eran, con diferencia, los mejores jinetes. Pero para desplegarse con la máxima efectividad, tanto la caballería como los elefantes necesitan un terreno llano y abierto. En las montañas, elefantes y caballos eran inútiles, y la infantería romana era superior en número a la cartaginesa, y estaba mejor equipada y tenía más experiencia. Al ver esto, Marco Atilio Régulo, el cónsul romano, no perdió la oportunidad y envió rápidamente su ejército a combatir a los cartagineses en las montañas, evitando que la caballería o los elefantes pudieran escapar. La batalla fue fácil para los romanos. Régulo dividió su ejército en dos columnas y con una se enfrentó al ejército enemigo, que tenía la ventaja de altura. El combate comenzó favoreciendo a los púnicos y los romanos pronto se batieron en retirada colina abajo, perseguidos por los entusiastas cartagineses. En ese momento, la segunda columna del ejército romano tomó las alturas y rodeó al destacamento cartaginés. Rodeados y superados en número, fueron completamente aplastados. Tras ello, escalaron toda la colina y saquearon completamente el campamento cartaginés, mientras que el resto del ejército púnico huía desorganizado de vuelta a Cartago. Tras esta victoria, los romanos no tuvieron ningún problema en hacerse con la ciudad de Adís y las tierras de su alrededor, y continuaron avanzando hacia Cartago. Los romanos siguieron hasta la ciudad de Tunis, actual Túnez, a tan solo 4 horas de Cartago, y la convirtieron en su base de operaciones para preparar el asedio final a los cartagineses. Por su parte, Cartago estaba completamente derrotada. En un solo año habían sufrido una gran derrota naval y una gran derrota terrestre a poca distancia de su capital. Estos desastres habían provocado rebeliones de los númidas, que se alzaban contra sus señores y se dedicaban al pillaje en la frontera oeste. La población púnica, sufriendo la invasión numidia por el oeste y la romana por el este y por el sur, corría a refugiarse tras las murallas de Cartago, donde el hacinamiento ya hacía que se propagase el hambre y las enfermedades. Claramente, la ciudad no estaba en condiciones de resistir un largo asedio. La victoria total romana era solo cuestión de tiempo, pero eso es justo lo que le faltaba a Marco Atilio Régulo: el tiempo. Pese a haber logrado la victoria en la mayor batalla naval de la historia, las reparaciones que hicieron en la flota romana tras la batalla del Cabo Ecnomo hicieron perder unas valiosas semanas. A pesar de ello, los romanos no se habían precipitado. Cartago era una gran ciudad, y pese a haber sufrido algunas derrotas, no iba a caer en pocos días.
Es por ello que los romanos habían desembarcado a una distancia prudencial de la ciudad y se habían dedicado a hacerse con todas las tierras circundantes, aliándose con los lugareños u obligándolos a huir a Cartago. Roma había cortado eficazmente las líneas de suministro cartaginesas y asegurado las propias, y ahora se encontraba en una posición de clara superioridad. Pero eso había costado un precioso tiempo que ahora se acababa. ¿Pero qué tiempo se acababa? ¿Por qué no podía Roma simplemente asediar la ciudad de Cartago y esperar pacientemente su rendición? Eso hubiera sido lo más sencillo, y desde luego la manera más eficaz de terminar con la guerra. El verdadero problema era que el año estaba a punto de acabarse, y un nuevo año significaba 2 nuevos cónsules, uno de los cuales embarcaría hacia Cartago y terminaría el asedio, llevándose toda la gloria sin ningún esfuerzo. Eso era a todas luces injusto desde el punto de vista de Marco Atilio Régulo. Veámoslo desde su punto de vista. Él había dirigido la mitad del ejército en Ecnomo, una gran victoria por la que su colega consular había celebrado un merecido triunfo. Pero él se había mantenido en la campaña, desembarcando las tropas en un territorio hostil donde nunca antes se había llegado, y había obtenido grandes victorias, como la batalla de Adís, que habían rendido Cartago a sus pies. Todo eso lo había conseguido él, pero si pasaba el nuevo año, llegaría un novato a llevarse toda la gloria, y él quedaría como el que no pudo terminar la guerra, un deshonor que le impediría progresar en su carrera política o militar. Puede que lo veáis estúpido, pero la antigua Roma funcionaba así. De todas formas, tampoco es ajeno en nuestros tiempos que algún alto cargo tome una decisión que no beneficia al conjunto, sino a sí mismo. Así que, en la primavera del año 255 a.C., antes de que llegase un nuevo cónsul, Marco Atilio Régulo, un general normalmente agresivo, decidió proponer un armisticio a los cartagineses para poder firmar un tratado de paz. El Senado cartaginés no dudó en aceptar el Parlamento. Al fin y al cabo, estaban en unas condiciones agónicas y no parecían tener ninguna posibilidad de poder resistir. Así que, Marco Atilio Régulo, consciente de ello, empezó a enumerar sus exigencias para la paz. Exigió a los cartagineses que abandonaran Sicilia, Córcega y Cerdeña para siempre, entregándoselas a los romanos. Además, exigió que se desmantelara por completo su armada, excepto por una sola nave. Finalmente, Cartago tendría que pagar un gran tributo a Roma y convertirse en una especie de vasallo, comprometiéndose a prestar ayuda militar en cualquier momento en el que el Senado romano lo exigiese. Las condiciones de la rendición eran a todas luces excesivas y sorprendieron a los cartagineses. Régulo se estaba comportando como si hubiera derrotado a los cartagineses en la batalla y estaba imponiendo condiciones en lugar de negociar con una ciudad débil, pero aún no conquistada. Básicamente, para entregar absolutamente todo a Roma, lo mejor que podían hacer era luchar. Aún cabía la remota posibilidad de que Roma no los aplastase y les forzara a entregar todo su estado. Tras el fracaso de las negociaciones y en previsión de la batalla que se avecinaba, los cartagineses reflexionaron sobre las recientes derrotas contra los romanos. No habían perdido por tener un ejército peor pertrechado ni menor en número, ni tan siquiera podían culpar a las tropas por cobardía. La verdadera causa de las derrotas del último año sufridas a manos de los romanos era la incapacidad de sus comandantes. Las primeras derrotas navales podían atribuirse a que se minusvalorara la capacidad naval romana, que al fin y al cabo manejaba una flota por primera vez en su existencia. Pero en la batalla del Cabo Ecnomo no había ya ninguna excusa. La flota cartaginesa era más numerosa, más experimentada y tenía un objetivo más sencillo: atacar o inutilizar los barcos de transporte enemigos. Aunque los almirantes púnicos propusieron una interesante maniobra de pinza, consiguió dividir a la armada romana, fueron incapaces de ganar ninguna de las 3 subbatallas que se formaron, o de encontrar alguna solución al método del abordaje mediante corvus. La derrota en Adís fue un ejemplo aún mayor de la ineptitud de los generales. Luchando en las montañas se perdió toda la ventaja que les otorgaban la caballería o los elefantes. La victoria era muy complicada, pero con generales así era imposible. Así que Cartago hizo lo único que podía hacer. Al no encontrar talento local, lo buscó fuera.
envió mensajeros por todo el Mediterráneo en busca de algún general extranjero que pudiera salvarles. Y la ayuda llegó. Al mismo tiempo que las negociaciones con Marco Atilio Régulo se daban por rotas, una considerable fuerza de mercenarios griegos, liderados por Jantipo de Esparta, llegó a Cartago. Jantipo fue convocado por el Senado cartaginés, donde les dio una clase táctica a todos los allí reunidos, explicándoles todos los errores que habían cometido y cómo, si se hubieran hecho las cosas correctamente, habrían podido vencer en la batalla de Adís. Tras el discurso, la ciudad se rindió ante él y se le entregó el mando de todo el ejército, al que comenzó a entrenar inmediatamente. Desplegó el ejército delante de la ciudad y empezó a hacer maniobras y a transmitir órdenes de tal manera que se evidenciaron claramente las diferencias respecto a la tibieza de los generales anteriores. Al verlo, el público aplaudía y aplaudía, y la población se fue convenciendo de que nada malo ocurriría si Jantipo lideraba las tropas. En fin, como mínimo, Jantipo había logrado aumentar la moral y poner al menos una pequeña dificultad al ejército romano. En realidad, Cartago seguía en clara desventaja, con graves problemas de suministros. Al final, el pueblo cartaginés, convencido de la victoria, pidió a Jantipo que se enfrentara a los romanos cuanto antes, y éste comenzó a desplegar su ejército en las llanuras del río Bragadas, entre Cartago y Túnez. Marco Atilio Régulo podría fácilmente haber mantenido su posición, impedido avanzar a los púnicos y retrasado el choque, esperando las legiones de refuerzo que ya venían desde Italia. Su problema era que en esas naves navegaban también los nuevos cónsules del año, que le tomarían el relevo en el mando del ejército, privándole de su merecida gloria. Si los cartagineses querían combatir en campo abierto en vez de resistir el asedio tras sus murallas, mejor para él. De esa manera podría derrotarlos antes de que llegasen los nuevos cónsules a robarle su victoria. Por lo tanto, los romanos acamparon su ejército a 10 estadios del enemigo, es decir, a algo menos de 2 kilómetros, listos para prestar batalla cuanto antes. A la mañana siguiente, los generales cartagineses se reunieron para discutir los planes de batalla, pero todas las tropas púnicas comenzaron a clamar el nombre de Jantipo. Aprovechando el subidón de moral, los generales le entregaron el control absoluto del ejército, y sin perder ni un segundo, Jantipo hizo avanzar a las tropas, desplegándolas en una formación muy estudiada. En primer lugar, situó a los elefantes, en una única hilera al frente de todo el ejército. Detrás, a una distancia prudencial, la infantería cartaginesa, formada en sólidas falanges. Por último, la temible caballería númida guardaba ambas alas, apoyada por vélites, una unidad de infantería ligera. A su vez, Régulo adoptó la disposición clásica de la República Romana. En primera fila, los vélites, seguidos de las famosas líneas en triplex axis. Primero, los manípulos de asteros, luego, los manípulos de príncipes, y por último, los de triarios. La caballería la dividió en 2 partes iguales y la colocó en los flancos de la formación. El único cambio que efectuó Régulo con respecto a la formación clásica fue el de aumentar el número de filas de cada manípulo. Una formación más estrecha, pero más profunda, garantizaba una buena defensa contra los elefantes. Antes de comenzar la batalla, Régulo alentó a sus hombres. Les dijo que por fin ese día terminarían la guerra. Ese día cenarían en Cartago. En términos numéricos, ambos ejércitos estaban muy igualados. Los romanos disponían de 15.500 soldados en total. La mayor parte, 15.000, formaban la infantería, y apenas 500 équites conformaban la caballería. Por su lado, Jantipo contaba con un número muy similar de tropas, un total de 16.000, donde 12.000 eran infantería y 4.000 caballería. Y por supuesto, hay que añadir un centenar de elefantes. Los romanos tenían ventaja numérica en la infantería y los cartagineses en la caballería, exactamente igual que en la batalla de Adís, pero esta vez Jantipo había elegido cuidadosamente un terreno llano para la batalla. Tras unos momentos tensos, los elefantes comenzaron a avanzar hacia el ejército romano. Estos no se quedaron esperando para recibir la carga, sino que toda la infantería avanzó igualmente al encuentro del enemigo. Al mismo tiempo, la caballería númida cabalgó por los flancos con la intención de desbordar a los romanos, enfrentándose a los équites que guardaban las alas romanas.
Probablemente fue en este momento cuando se decidió la batalla. Los púnicos eran más y mejores. En cada flanco, 2000 de los mejores jinetes del Mediterráneo se enfrentaban a apenas 250 equites romanos. Estos últimos fueron aplastados sin misericordia. Entretanto, la infantería romana había resistido razonablemente bien la embestida de los elefantes. La profundidad añadida a las líneas había sido una decisión correcta y la batalla estaba igualada. De hecho, una parte de los manípulos del flanco izquierdo romano no quedó enganchada en la refriega y pudo avanzar hasta la infantería mercenaria cartaginesa, destrozándola por completo en su ala derecha y persiguiéndola hasta su campamento. Sin embargo, la resistencia romana en el centro de la batalla duró hasta que la caballería númida volvió tras derrotar a la romana. Rodeó completamente a las legiones romanas y cargaron sobre su retaguardia. Los romanos cayeron rodeados de elefantes y caballos. Unos pocos romanos del frente fueron capaces de huir entre los elefantes, pero solo para encontrarse con la descansada infantería púnica en el centro de su formación, que acabó fácilmente con ellos. La victoria cartaginesa fue total gracias a Jantipo, que había conseguido hacer lo que ningún otro general había hecho hasta entonces: rodear completamente al enemigo, pese a contar con un ejército de tamaño similar. En la masacre de los llanos del Bagradas se calcula que murieron 13.000 de los 15.500 romanos, con unas bajas de tan solo 800 soldados en el bando cartaginés. Marco Atilio Régulo pudo huir con una pequeña fuerza de 500 soldados, pero la caballería púnica los persiguió y los capturó a todos. Al final, tal como había predicho, Marco Atilio Régulo cenó esa noche en Cartago, pero lo hizo cubierto de cadenas y como prisionero de sus enemigos. Tan solo los 2000 legionarios del flanco izquierdo que habían conseguido llegar hasta el campamento cartaginés pudieron huir hasta la ciudad de Aspis, donde resistieron valientemente el asedio cartaginés. Los cartagineses estaban exultantes. Habían pasado de estar casi conquistados a atestar un doloroso golpe a las legiones romanas. El hombre que apenas unas semanas antes les exigía prácticamente una rendición total, ahora suplicaba por su propia vida. Todo eso gracias a las buenas decisiones de un gran general. En cuanto a Jantipo, héroe de la victoria cartaginesa, se apresuró a cobrar el dinero que le habían prometido y se marchó de vuelta a Esparta. Probablemente empezó a ver cómo crecían los celos de parte de los generales cartagineses y no quiso quedarse a descubrir hasta dónde podían llegar mientras él defendía una patria que no era la suya. Entretanto, los 2000 supervivientes de la batalla se habían refugiado en la ciudad de Aspis y resistían a los cartagineses, pero era obvio que no podrían aguantar durante mucho tiempo. Por suerte, la flota romana que traía los refuerzos y a los nuevos cónsules estaba ya en camino, pero no para presenciar una victoria absoluta de Roma, sino para recoger a los lamentables supervivientes de un ejército devastado. Al enterarse de ello, Cartago quiso impedirlo y reconstruyó inmediatamente su flota, 200 nuevos quinquerremes que mandó para rodear Aspis por mar. Lo que no esperaban los cartagineses era la inmensidad de la flota que había enviado Roma. 350 naves bien equipadas, con los famosos corvi que abordaron a la recién renovada armada púnica, logrando hundir 16 barcos y capturar 114. La enorme flota romana, ahora con más de 460 naves, pudo recoger a los supervivientes de Aspis para conducirlos de vuelta. La aventura romana en el norte de África había terminado en verano del año 255 a.C., y pasarían 50 años antes de que volvieran a intentar algo tan audaz. Sin embargo, ni la fortuna ni Neptuno estaban en aquel momento de parte de los romanos. Antes de que la flota romana pudiera llegar a Sicilia, fueron alcanzados por una gran tormenta que provocó lo que probablemente fue el mayor naufragio de la historia hasta esa fecha. Se hundieron 384 de los 464 buques de los que disponían. Tan solo 80 naves fueron capaces de volver a Roma. Ya fuera por mala suerte o por desoír los consejos de navegantes más experimentados, en apenas unos meses Roma había sufrido una gran derrota terrestre y la pérdida de prácticamente todo su poder naval. 11 años habían pasado desde el inicio de la Primera Guerra Púnica y estaban exactamente igual que al empezar.
La impaciencia de Régulo o su vanidad para no compartir la gloria habían privado a Roma de la victoria. El conflicto duraría aún 12 años más y se lucharía sobre todo en la isla de Sicilia, al igual que en los primeros años de la guerra. Los años 254 y 255 a.C. pudieron suponer el fin de la guerra y desde luego supusieron un cambio de dinámica por el audaz plan romano de invadir África, pero lamentablemente tan solo acabó en un empate de victorias y derrotas, navales y terrestres, por parte de ambos bandos. En el próximo episodio veremos la conclusión de la guerra, el auge de un nuevo general cartaginés, Amílcar Barca, y la famosa batalla de Lilibeo.